Buenos días, señor presidente, canciller, director general de Pemex, Liz, buenos días. Buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo, Tabasco Hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, en atención a la presentación que se hizo de la adquisición de la nueva refinería en Deep Park, me gustaría preguntarle este análisis que su gobierno ha tenido de cómo recibió en general Petróleos Mexicanos, cómo va y cuál es la meta que tiene planeado su gobierno para entregar Pemex al finalizar su sexenio, aunado también, presidente, a este tema que usted ha hablado de la rehabilitación de las refinerías, del tema del gas bienestar que presentó, todos los matices en cuanto a materia energética, presidente, si tienen los estatus de cómo se recibió, cómo se va a dejar y cuál sería el legado que usted dejaría de su gobierno a todas y todos los mexicanos en materia de energéticos, presidente. Gracias. Sí, yo creo que va a meritar el que se presente el plan que se está llevando a la práctica, que ya se convirtió en 10 puntos básicos y que trabajaron la secretaria de Energía, Rocío Nale, que ha hecho muy buen trabajo, y Octavio Romero Oropesa. Los dos ya tienen la estrategia, dirían los tecnócratas, el nuevo plan de negocios. Nada más que aquí hablamos de negocio público, que es el que nos importa, el negocio público, pero ya hay 10 puntos que tienen que ver con exploración, que tienen que ver con producción, refinación, el gas, la distribución de los combustibles, es decir, la recuperación del mercado interno, el garantizar que no aumenten los precios, continuar la alianza con técnicos y con trabajadores de Pemex que nos han ayudado mucho a rescatar a Pemex. Un tema importante de los 10 es la seguridad, el mantenimiento de equipos. Valdría la pena que un día se explicara y que se contestara esta pregunta de cómo encontramos Pemex y cómo está en la actualidad y cómo estamos pensando vamos a dejar Pemex al final del gobierno. Entonces, podría ser la semana próxima, ¿sí? Hoy estaba convocada Rocío Nale, pero está ¿En Tabasco? al 100, sí, en la refinería de Dos Bocas, porque se están trasladando equipos y tenemos que resolver lo de el transporte marítimo. Se está convirtiendo en un problema mundial, el transporte marítimo. Por eso lo mejor es la autosuficiencia, que no tengamos que comprar o vender, ¿sí?, en distancias largas. Antes no se consideraba el flete y ahora cada vez influye más en los costos. Entonces, esto de Deer Park, ¿te imaginas? Tenemos Tuxpan enfrente, pero tenemos ducto para El Paso
Aquí aprovecho para también informar que en Juárez son 4 o 5 pesos menos la gasolina que lo que pagamos en el resto del país, porque hemos mantenido un programa de apoyo a la frontera. De todas maneras, la parte de Texas relacionada con México o la frontera de Texas con México, la gasolina es más barata de aquel lado que en California. Pero acabo de estar en Tijuana y en Tijuana aún siendo California más cara en cuanto a precio de combustible que Texas, en Tijuana es como 1 peso más barata la gasolina que en el resto del país por el plan de apoyo a la frontera. Entonces, sí convendría, para que tengan una visión general, porque sí es un viraje completo. Imagínense lo que es dejar de vender crudo, que fue la política que imperó durante todo el periodo neoliberal para procesar esa materia prima en el país, ¿sí?, y producir las gasolinas, el cambio, pero incluso el cambio de mentalidad, hasta en especialistas, en técnicos, estamos hablando de generaciones que se acostumbraron a eso. Desde la expropiación petrolera hasta los años 80 éramos autosuficientes en gasolinas, no comprábamos. A partir de los años 80 hasta la fecha compramos los combustibles. Por eso no se hicieron las refinerías. Entonces, girar de nuevo, ¿sí?, es una política distinta que están llevando a cabo en Pemex, y esto significa más trabajo en México, más independencia. Ahora los talleres de las refinerías están operando como no se veía en otros tiempos. La gente está contenta, los trabajadores petroleros, porque los que se van de jubilación están dejando las instalaciones como las encontraron cuando empezaron ellos a trabajar, no en ruinas. Entonces, sí hay un buen ambiente en Pemex, pero sería bueno que vinieran para informar y reafirmar que el precio de los combustibles no va a aumentar en términos reales, no va a aumentar. Y sí salimos porque no hay corrupción, porque hay planeación, porque hay eficiencia, nada más por no permitir la corrupción ahorramos mucho. Imaginen, invertían en el periodo neoliberal la mitad del presupuesto de Pemex
En el norte, Chicontepec, la exploración para aguas profundas, ¿no es así? ¿Por qué no lo explicas? ¿Y cuánto nos costaba extraer un barril de petróleo cuando llegamos? ¿Y cuánto nos cuesta ahora? ¿Y por qué? O sea, pues la decisión de perforar donde está el petróleo. Sí, cuando nosotros llegamos a esta administración, ya durante los 15 años previos al inicio de esta administración, la mayor parte de la inversión se destinaba, como dice el señor presidente, al norte y sobre todo a las aguas profundas. Fueron muchos años de invertirle miles de millones de dólares sin mayores resultados. El tema es de que al día de hoy no ha podido extraerse una gota de aceite de aguas profundas. El presidente tenía muy claro que los principales yacimientos o reservas de petróleo los teníamos en aguas someras y en tierra, con un beneficio adicional de que Pemex es el país número 1 con experiencia en aguas someras, porque aquí en México tuvimos el yacimiento más grande del mundo en aguas someras, que fue Cantarell, y el segundo, que fue Cumalozap. Entonces, la decisión fue inmediata de hecho el presidente lo señalaba desde que estábamos en campaña, de que iba a haber un cambio en la política de la inversión, del direccionamiento de los recursos, y fue inmediato el resultado, porque desde el 2019 ya la inversión se canalizó fundamentalmente en exploración y en desarrollo al sureste, en tierra y en aguas someras. El resultado fue inmediato porque desarrollamos en el 19, iniciamos el desarrollo de más de 20 campos en aguas someras y el descubrimiento de un campo en el sureste, concretamente en Tierra Blanca, Veracruz, el campo Izachi, que es un campo súper gigante. Con esta misma lógica de redireccionamiento de inversiones al sureste y a las aguas someras, en el 20 descubrimos un campo importantísimo también, que es el campo Quesqui, en Huimanguillo, Tabasco, y en este año, en el 21, anunciamos en marzo ya el descubrimiento del tercer campo gigante, que es un conjunto de campos que están ubicados en el complejo que se le denominó J. Mújica, de manera que 3 campos gigantes en 3 años, independientemente de todos los descubrimientos de campos menores que se han llevado a cabo en aguas someras y también en tierra. Por ejemplo, ahora mismo en Tupilco, este año, descubrimos un campo que se llama Los Pozos Tupilco, precisamente un yacimiento que no es precisamente un yacimiento gigante. Yacimiento gigante es cuando tiene más de 500 millones de barriles. Este campo tiene 200, pero tiene un potencial, una gran energía, de manera tal que los pozos pueden producir entre 12 y 15 mil barriles diarios. Entonces, realmente fue un cambio absoluto en términos de estrategia de inversión, y en relación a los costos, pues sin duda se abarataron, porque estos campos a los que me refiero que se descubrieron, Izachi, Quesqui, J. Mújica, el propio Tupilco y sobre todo los de aguas someras, tienen muy cerca o incluso al lado mucha infraestructura. Les voy a poner el caso de Izachi. Izachi es un yacimiento es un yacimiento profundo, pero arriba de Izachi había un campo, un yacimiento somero que era menor,
pero ese yacimiento había traído como consecuencia el desarrollo de baterías, la batería Perdiz, por ejemplo. Entonces, nosotros estamos aprovechando los ductos y esas baterías, y esto nos trae como consecuencia que el costo de extracción y de procesamiento de los hidrocarburos sea mucho más barato. Entonces, nosotros en estos campos nuevos estamos teniendo costos muy bajos, del orden de $3, en relación a lo que nos cuesta la extracción en los campos maduros, donde ya cuesta mucho trabajo porque hay que meterle energía adicional al yacimiento y eso encarece los costos. Entonces la diferencia ha sido sumamente significativa, de manera que del año pasado a tuvimos una reducción por costos de extracción de más del 20%, presidente. De todas maneras queda la exposición, ¿no?, pendiente. A ver, la manita.